Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz mes de noviembre para todos. Nosotros estamos muy felices de volver a encontrarnos en estos videos guía, como le hemos puesto. Estamos junto con Sofi, del otro lado ahí de la cámara. Y bueno, estamos felices de comenzar este mes y poder seguir acompañando, guiando a todos aquellos que están en plan de construir, que están en ese proyecto, en ese sueño. Así que bueno, estamos felices. Gracias a los que nos han escrito. Hemos tenido algunas visitas también a raíz de los videos. Así que estamos felices, aunque son 4 videos, Sofi, ¿no? Este sería el 5. Estamos felices de poder acompañar y ayudar a aquellos que están en ese sueño de poder construir. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito de cuando son construcciones multifamiliar, algunos departamentos, algo así que queremos hacer donde van a haber muchas, más de una familia. Pero me gustaría antes poder aclarar algunas dudas que fueron surgiendo a raíz de los videos, de personas que nos han preguntado, algunas curiosidades. Entonces vamos a hacer 2 pequeñas aclaraciones que tienen que ver más que nada con el trámite en sí, con la parte de los papeles, del trámite, de la gestión de los permisos. Me preguntaban por ahí si sí o sí hay que pedir permiso. Si es algo que sí o sí hay que hacer o si es algo que se puede saltar. La realidad es que el permiso es obligatorio. O sea, todos deberíamos presentar y como venimos diciendo desde el video número 1, es lo ideal que todos puedan contratar un profesional, ingeniero, arquitecto o un técnico que puedan presentar los permisos y que usted pueda presentar sus planos y usted pueda tener sus permisos. Es algo que no deberíamos saltar, pero bueno, como venimos muchas veces por falta de información, otras veces porque hay una necesidad urgente de tener el techo primero. Es un paso que muchos saltan, pero bueno, a raíz de los videos surgió esta pregunta, si era algo que podíamos saltar o si es algo que sí o sí hay que hacerlo. Bueno, es una obligación, porque cuando nosotros presentamos nuestros planos, no solamente el municipio, ¿no? Tu municipio te da el permiso, sino que lo evalúa el proyecto, evalúa que sea reglamentario, que cumpla con toda la reglamentación de la ciudad. Entonces, es un paso que no nos podemos saltar, o no deberíamos, sería lo ideal. Sabemos que hay muchos casos que por ahí la urgencia lleva a las familias a construir primero y a dejar el tema de los planos para otra oportunidad. Pero si ese es tu caso, ten en cuenta lo que venimos mencionando video tras video, poder solicitar el urbanístico, poder solicitar el catastral, para que lo que vayas a desarrollar esté dentro de toda la ordenanza de tu municipio, ¿no? Y que el día de mañana, cuando ya presentes quizás los planos, todo pueda cumplir, ¿sí? Porque también cuando hacemos cosas fuera del reglamento hay penalidades, hay multas, dependiendo lo que no se cumple, ¿no? El porcentaje de incumplimiento que hay con respecto al reglamento. ¿Me vas siguiendo hasta ahí, Sofi? Sofi dice sí, sí, sí. Bien, siempre lo más fácil es presentar el plano. Sabemos que por ahí hace la realidad, nos lleva por otro camino, pero es obligatorio, ¿sí? Y otra cosa que nos preguntaban estos días era acerca de en qué momento yo puedo presentar los planos, solicitar los permisos, si estoy, por ejemplo, pagando todavía mi terreno. Si vos tenés un boleto compraventa, eso ya te sirve para iniciar el trámite de presentación de los planos. Eso ya te sirve. Puede ser boleto compraventa, cesión de derechos, escritura en trámite, que seas adjudicatario de un lote, hayas salido adjudicatario y tengas ese papel. Tiene que ser algo que certifique que vos sos propietario de ese lote, ¿sí? Con ese papel ya se puede iniciar este trámite de los permisos para construir. Y otra cosa que también me preguntaban
hasta dónde puede hacer el propietario y hasta dónde sí o sí necesita un profesional. Vos como propietario podés solicitar los certificados, el catastral, el urbanístico, porque se corresponden a tu lote. Vos podés ir y solicitarlos y los vas a tener. Pero la presentación de los permisos y todo eso tiene que ser sí o sí presentado y firmado por un profesional. Así que ahí en esa etapa, sí o sí hay que buscar un arquitecto, ingeniero técnico que pueda justamente guiarte y hacer toda esa parte del trámite, ¿sí? Evacuadas estas dudas, vamos a hablar de lo que nos propusimos hablar el día de hoy, que es acerca un poquitito del multifamiliar. Nos encontramos muchos casos que hacen su casa y en la mayoría de los casos piensan en un quincho en el fondo para un futuro hijo que crezca y que quiera su independencia, o la hija. Y muchos dicen, bueno, ya cuando el hijo o la hija tomen su camino y hagan su vida, eso me puede quedar para tener un ingreso, quizás alquilarlo y tener un ingreso más el día de mañana. Nos encontramos con muchos de esos casos, pero acá es donde entramos y empezamos a hablar de multifamiliar. Muchos dicen un quincho, pero si ese espacio está armado con un baño completo, con cocina, tiene una división para un dormitorio, ya no estamos hablando de un quincho. El quincho, para que sea quincho, tiene que tener una parrilla, tiene que tener un baño básico, tiene que ser un espacio completo, sin divisiones. Entonces, cuando ya entramos a ver, ¿no? Y vemos que tenemos un dormitorio y que hay un baño completo, con ducha, con todo, que hay un espacio de lavadero, ya estamos hablando de multifamiliar. Estamos hablando de un departamento en el mismo lugar donde hay una casa. Y cuando empezamos a ver en un mismo terreno y se evalúa, ¿no?, que hay un proyecto donde hay, o una construcción donde hay 2 casas, 2 viviendas, la reglamentación, tenemos que empezar a ver otras partes del código que tienen que ver justamente con la parte de multifamiliar, donde hay muchas o varias familias viviendo en el mismo lote. ¿Y qué es lo que se evalúa acá, Sofi? Lo que empezamos a evaluar básicamente son los medios de salida, que la familia que va a estar viviendo quizás detrás tenga acceso directo a la vía pública y al revés, desde la vía pública a su vivienda. Se evalúa también los espacios libres urbanos, los patios que quedan entre las construcciones. ¿Para qué? Para darle privacidad a cada familia que va a estar viviendo en ese lugar, para darle luz a cada ambiente de esas 2 familias, para darle aire, que puedan ventilar y para darle privacidad también, porque ya son 2 familias diferentes que van a estar viviendo en el mismo lugar. Entonces, en nuestro municipio se considera directamente, ya cuando declaramos quinchos y eso está armado, directamente son 2 viviendas, dos donde pueden en un futuro vivir 2 familias diferentes. Entonces se empieza a evaluar todo esto que te estoy diciendo, Sofi, desde los estacionamientos hasta los espacios libres para que esa familia, la que quede en el lote, siempre alguna va a quedar en el fondo, entonces para que esa familia que quede en el fondo pueda tener un paso libre a la vía pública, se empieza a tener en cuenta otras partes del código. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, los espacios vereda peatonal y vereda vehicular. Esto hablamos un poquito el video anterior, pero ahora ya cuando nos referimos a 2 viviendas, vamos a suponer, este terreno quedó medio ahí, pero no pasa nada. Acá está Sofi, parada en la calle. Y tenemos, esta sería la vía pública, la calle, ¿no? El frente. Y imagínate que tenés una vivienda en el frente, supongamos que esta es la vivienda 1, y después tenemos en el fondo
otra vivienda o... sí, en realidad es vivienda. No hablemos de quincho porque el quincho tiene que ser quincho. Tiene que haber una parrilla, tiene que cumplir con lo que, para que se diga que es quincho, tiene que cumplir con el espacio para un quincho. Y si acá ya tenemos un baño, cocina, comedor, dormitorio, ya estamos hablando de otro departamento. Entonces, vivienda 1, vivienda 2. Vamos a ponerle así para que todos me sigan ahí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, Sofi, en estos casos? Está buenísimo la idea de poder tener algo más que te ayude justamente a... Y de hecho mucha la gente lo piensa. Mientras sos joven y tienes la fuerza, decir, bueno, tengo mi casa, vamos a ampliar, vamos a hacer un espacio más y poder tener un ingreso. Insisto que muchos piensan en ese espacio en primera instancia para un hijo, una hija, para algún familiar, pero después por ahí se convierte justamente en un espacio que termina sirviendo también para tener un ingreso. Entonces, está buenísimo que podamos tener en cuenta esto a la hora de, y si tenés pensado proyectar alguna ampliación de un departamentito, ¿verdad? De otra vivienda, tengamos en cuenta el paso peatonal y paso vehicular. Esto lo mencionamos un poco en el video anterior. Mínimo, esto va a depender de, estamos siempre hablando de que hay una sola vivienda más, o sea, 2 viviendas en un mismo lote, ¿no? Mínimo 1 metro de vereda que le asegure a la persona que va a vivir acá en el fondo que va a tener un paso libre a la vía pública, ¿sí? Mínimo. Estamos hablando de 2 viviendas en un mismo lote. Insisto en esto porque si la cantidad de familias, de departamentos crece, los espacios también empiezan a aumentar un poco, ¿sí? No es lo mismo una sola familia que ya tener no sé, 10 departamentos, Sofi. Que vos querías hacer 10 departamentos, bueno, es diferente. Esto es solamente considerando 2 viviendas en un mismo lote. Y obviamente tenemos que pensar en el paso vehicular, que ya esto habíamos hablado, que tiene que ser por lo menos de 3 metros. Este espacio es súper importante para poder cumplir con todo lo que el código nos marca, pero también para la hora de que tengas que empezar a vivir el espacio, que siempre marcamos mucho esto. Más allá de las exigencias, sabemos que toda la reglamentación existe justamente para cuidarnos y para que a la hora de vivir el espacio sea cómodo, tengas tu privacidad, puedas abrir la ventana de tu departamento, de tu cuarto y no tengas una persona ahí encima mirándote. Entonces, a la hora de vivir el espacio es sumamente importante tener en cuenta esto. Los medios de salida. Siempre pensamos en que la familia de acá tiene que tener, si tuviera que evacuar, tiene que tener una vía libre, directa, sin nada que obstruya el paso. Muchas veces se piensa o se hace el paso peatonal por el mismo espacio vehicular. Imagínate que el auto está estacionado justo en su espacio y la familia del fondo tiene que evacuar por X razón y tenemos el auto estacionado acá y no podemos salir. Entonces siempre hay que pensar en sentido de una emergencia, si esa familia tiene que por alguna razón salir corriendo, evacuar, que esos espacios queden liberados. Otra cosa son los patios. Este espacio, si estas son 2 casas distintas, ahí este espacio no puede ser menor a 4 metros. De ahí en adelante, dependiendo de la altura de los edificios, es lo que se va a ir ampliando ese espacio. Pero no puede ser menor a 4 metros si hablamos de 2 departamentitos en un terreno. Mínimo 4 metros. Si puede tener más, mejor. Pero son mínimos 4 metros para justamente asegurar que cada vivienda tenga la iluminación, la ventilación y la privacidad que cada familia, cada persona que va a vivir ahí necesita. ¿Sí? Esto es algo mínimo, de ahí puede crecer, puede cambiar. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hay muchas viviendas, o 2 viviendas en este caso, es los módulos de estacionamiento.
y esto me encuentro con muchos casos que vienen a consulta y por ahí están alquilando en un lugar donde dicen, quiero el estacionamiento porque siempre tengo que dejarlo afuera. Me contaban un caso extremo hace unos días atrás de alguien que iba a alquilar por acá y que tuvieron que dejar el auto afuera y una madrugada, una noche, le robaron el auto al vecino, ¿viste? Entonces son situaciones como muy extremas, pero bueno, reales también. Y qué bueno que podamos prever antes justamente esos espacios. El código pide cada 4 departamentos un módulo de estacionamiento. Pero imagínate que si son 4 familias y las 4 tienen autos, ¿cómo hacemos? Tatetí, el que sale sorteado guarda el auto. Está bueno por ahí prever y dejar un espacio. El espacio de estacionamiento tiene que tener 2x5. El espacio de estacionamiento. Depende cómo se arme, depende de las dimensiones de tu terreno, depende de la cantidad de departamentos que vas a tener. Está bueno, también considerando el retiro de fondo, ¿te acordás que hablamos mucho de eso, Sofi? Muchos lo que hacen es, ahí vuelvo, por ahí pensar, depende, todo esto depende, ¿no? Depende de todo. Muchos por ahí piensan en el espacio de estacionamiento en el fondo y al pensarlo en el fondo también cumplen con el retiro obligatorio dependiendo la ubicación de tu lote. Esto también lo hablamos en uno de los videos anteriores, pero podemos pensar en un módulo de estacionamiento, por ejemplo, en este sector. Todo depende, ¿no? Podemos pensar en el espacio de estacionamiento también en el patio libre urbano, o sea, tiene que haber un patio que justamente garantice privacidad y todo esto que mencionamos para las 2 viviendas, también podemos pensarlo acá. Llevar esto a 5 o a 6, por ejemplo, y plantar 2 módulos de estacionamiento que yo sé que tienen que tener 2,5 por 5 como mínimo. Entonces te queda un espacio como una veredita al costado para que también puedan bajar las personas y poder acomodarse, ¿verdad? Todo depende. Depende de lo que mida tu terreno, depende de la cantidad de departamentos que van a ir, depende, todo depende. Pero estas son generalidades para que vos tengas en cuenta si es tu idea poder hacer quizás alguna ampliación en el fondo de casa que la mayoría y el que tiene la posibilidad lo hace sabiendo que también va a tener un ingreso en un futuro cuando ya las fuerzas no sean las mismas que cuando uno es joven. Entonces está buenísimo poder tener en cuenta estos espacios. El estacionamiento obviamente tiene que tener el paso libre para el peatón, el espacio de estacionamiento y ahí ir evaluando obviamente los metros cuadrados que va a tener cada construcción. O sea, todo esto son generalidades para que vos tengas en cuenta. Pero uno tiene que garantizar, básicamente, la privacidad entre las construcciones. Por eso es tan importante los patios que van a quedar entre construcción y construcción. No puede ser menor a 4 metros esa distancia. Mayor sí, dependiendo si hablamos de 2 pisos, de 3 pisos, esa distancia va a aumentar. ¿Sí? Si es planta baja, con 4 metros es lo mínimo. De ahí, si aumentamos un piso más, va a crecer esa distancia. Y esos espacios nos sirven justamente para plantear los módulos de estacionamiento, ¿por qué no? Un espacio para guardar motos y bicicletas que rara vez se planea donde se hacen edificios o construcciones. A menudo ya, o sea, uno mira y no hay un espacio de bicicletero para guardar las motos, ¿no? Entonces la familia termina guardándolo. Hay muchos casos que terminan en departamentos, subiendo y bajando con la bicicleta para guardarlo en el departamento y tener esa seguridad, ¿no? De que va a estar ahí el otro día. Entonces, bueno, detalles que van enriqueciendo el proyecto y lo que vos querés hacer. Pero básicamente esto, siempre que hablemos de más de una vivienda en el lote, súper importante garantizar
que la vivienda que quede detrás tenga salida directa a la vía pública, garantizar los estacionamientos, módulos de estacionamiento. El código exige cada 4 departamentos un módulo de estacionamiento, un módulo que tiene que quedar dentro del terreno. Esto es re importante aclararlo porque no puede quedar en la vereda, no, tiene que ser dentro de tu terreno, tiene que quedar ese módulo de estacionamiento. ¿Sí? Lo mismo si es vivienda de una sola familia, el módulo de estacionamiento tiene que estar dentro de tu lote. Muchos dicen que queda en la vereda, no, tiene que estar dentro de tu lote, no puede quedar afuera, tiene que estar diseñado dentro, ¿sí? El espacio, 2,5 por 5 es el espacio mínimo. Y los patios. Así muy general, cuando hablamos de vivienda multifamiliar. De ahí, si ya hablamos de 10, obviamente que esto, la cantidad de departamentos que yo pueda hacer en un lote lo va a determinar el certificado urbanístico. Ahí donde vamos a encontrar cuántos metros cuadrados podemos construir, qué altura podemos alcanzar, dependiendo de la zona donde esté nuestro lote. Todo eso lo determina el certificado urbanístico. Así que esto es como a rasgos muy generales, Sofi, muy generales, lo que podemos construir. ¿Por qué? Obviamente va a depender de la medida que tengamos en nuestro terreno y de los parámetros urbanísticos que tiene nuestro lote, lo que podemos llegar a desarrollar en este lugar. Así que bueno, no sé si tenés alguna pregunta, Sofi. Sofi no tiene preguntas, no habla. Ya les voy a traer una foto, así todos pueden conocer a Sofi de este lado. Estamos hablando con varias familias también para poder hacer un asesoramiento en algún vivo de los que vengan, poder asesorar a alguna familia, que nos cuenten sus necesidades, lo que quieren construir, las dimensiones de su lote y poder guiarlos, obviamente siempre reservando no vamos a dar direcciones ni nada, siempre reservando al cliente, a la persona, solamente con los datos básicos que necesitamos y poder asesorarlos, porque consideramos que quizás lo que le sirve a uno también le va a servir al otro, así que así vamos entre todos evacuando dudas. Si tenés dudas, si querés que algún caso particular, porque cada caso es particular, podés hacernos un mensajito y con mucho gusto podemos hacer una cita, podemos encontrarnos y evacuar todas las dudas que haya por ahí. Te invito a que lo sigas compartiendo con aquella persona o aquel familiar o aquel amigo que sabes que está construyendo y que quizás no tiene ni idea. Entonces, bueno, compartile este video, hacenos un mensaje si querés, escribinos y con mucho gusto te vamos a guiar o asesorar en el trámite o en la etapa del trámite que estés. Así que bueno, gracias y nos encontramos la semana que viene, Sofi, con otro video. Adiós. Chau.